A la aparición del cristianismo no existió una conversión masiva como muchas veces es sugerido. El cristianismo es una religión hecha por el hombre y no una religión natural. El cristianismo no evolucionó a través de los siglos como la antigua religión. Muchas regiones fueron etiquetadas como cristianas por el simple hecho de que sus regentes eran cristianos, y en la mayoría de los casos solo por conveniencia, no por convicción, ni mucho menos por conversión. Es natural que ellos quisieran deshacerse de sus rivales y la Iglesia Católica no escatimó esfuerzos en ello. Es sabido que los dioses de una antigua religión se convierten en los diablos de la nueva. Esto precisamente ocurrió con la antigua religión, ya que su dios tenía cuernos, por lo tanto era el diablo del cristianismo. Aquel cristianismo que encontramos en los primeros siglos de la Iglesia Católica seguía conservando muchos elementos paganos. No es sino hasta el año 500 que el Papa decreta que la brujería sí existe, que la reencarnación no existe y que la brujería es un pacto con el diablo. Aquí vemos en pantalla la definición oficial de la Iglesia Católica, donde dice: la brujería se define como el conjunto de creencias de ciertas personas llamadas brujas que están supuestamente dotadas de ciertas habilidades mágicas que emplean con finalidad de causar daño. Aquellas que, conociendo la ley de Dios, intentan realizar alguna acción mediante un acuerdo con el diablo. Resulta que la Iglesia Católica no creía en un diablo como tal, no creía en el famoso Satanás, sino es hasta el año 500 que el Papa decreta que el Dios de los cristianos es el enemigo del único Dios verdadero. Y es acá cuando los brujos, es decir, los que pertenecían a la antigua religión, los paganos, son acusados de herejes y se les obliga a convertirse. De esta manera, como el Dios de los brujos tenía cuernos, el diablo cristiano se va a representar de la misma manera. Aquella antigua religión de brujos paganos representaban de manera simbólica a la divinidad de la naturaleza, como por ejemplo encontramos el personaje llamado Fauno, con elementos naturales, con cuernos y patas de animal. Este personaje en ningún momento representaba maldad, sino naturaleza. Es hasta este momento que la Iglesia Católica, al declararlo un dios enemigo de su Dios, se empieza a tomar como la figura del diablo. Y entonces la brujería, que antes llamarse brujo era sinónimo de ser una persona que conocía los misterios de la naturaleza, que conocía la magia elemental, que vivía en armonía con todo esto, pasa a ser sinónimo de pacto con el diablo. De esta manera la Iglesia Católica pasa vigilante y combatiendo todo posible resurrección de los antiguos conocimientos paganos. Y como vimos, la Santa Inquisición ve como enemigos a los cátaros. En ningún momento de la historia hay ninguna evidencia de que los cátaros cometieran daño a alguien, que perjudicaran de alguna manera. Mas sin embargo, el Papa manda la orden de eliminarlos a todos. Cuando las autoridades le dicen al Papa que es muy difícil saber quién realmente es cátaro y quién es católico, el Papa responde: eliminarlos a todos. Dios reconocerá a los suyos en el cielo. Y de esta manera fueron eliminados todos los cátaros. Otra anécdota interesante de la Iglesia Católica, en su afán de eliminar los conocimientos místicos, el paganismo, aquella antigua brujería, lo encontramos con la figura de San Francisco de Asís. Lamentablemente, la historia de San Francisco de Asís es contada por la Iglesia Católica a su conveniencia. Por estas épocas, estamos hablando del año 1200 aproximadamente, la Iglesia Católica era supremamente impopular y mal recibida, mal aceptada por la gran mayoría del pueblo en general, ya que era supremamente corrupta. Era muy marcada la evidencia de su corrupción, de su negocio a través de las famosas guerras santas, donde saqueaba y robaba a diestra y siniestra, y donde la gente vivía en una terrible pobreza cuando los miembros del clero nadaban en abundancia. Y es en estos años que surge la figura de Francisco de Asís, quien lamentablemente la Iglesia Católica
distorsiona mucho su historia y lo hace parecer como católico. Realmente Francisco rechazaba completamente la autoridad de la Iglesia Católica, tuvo su despertar místico y tuvo sus discípulos, los cuales vivían más al modo pagano, en la naturaleza, en una unión mística, simbiótica casi, con la misma naturaleza, y que siempre rechazó este catolicismo. Como el pueblo empezó a demostrar interés en la figura de Francisco, y este arrastró y cautivó a grandes masas, es que la Iglesia Católica ve la oportunidad de utilizarlo para sus fines. Es decir, tras la muerte de Francisco, la Iglesia Católica hace parecer que éste al final de sus días fue a Roma a pedirle perdón al Papa y a pedirle permiso de crear su orden dentro de la Iglesia. Esta farsa que se inventó la Iglesia fue con el objetivo de caerle bien de nuevo a los pobres. Es increíble que en estas épocas la Iglesia Católica estaba prácticamente desmoronándose por la poca aceptación de la que gozaba, y no es sino gracias al franciscanismo que la Iglesia Católica pudo subsistir, porque Francisco sí era una figura aceptada por el pueblo, y de esta manera la Iglesia volvió a tomar poder. Las órdenes franciscanas crecieron y en determinado momento llegan a ser prácticamente la mitad del clero católico. Mas como la Iglesia simplemente los utilizó y su forma de pensar todavía tenía muchísimo de aquel místico Francisco y se oponían a esa corrupción del clero, apenas 200 años después, por ahí de 1400, la Iglesia Católica está viendo a ver la manera de eliminarlos, de cerrar su orden. Todo esto que estamos contando tiene un sentido, y es darnos cuenta cómo, desde que apareció la Iglesia Católica en el año 325, no ha hecho sino más que atacar toda posible resurrección del conocimiento real, todo posible brote de una religión natural, toda posible aparición de una espiritualidad pagana a la antigua, transformando, como vimos, la figura de Jesús en algo totalmente diferente y eliminando, marginando, eliminando, haciendo la guerra, matando cualquier posible oposición a sus creencias. Vemos cómo la Iglesia quiso eliminar todo tipo de conocimiento, provocando también la quema de libros en la Biblioteca de Alejandría. Y ya por estos años encontramos que la Santa Inquisición también anda en la famosa cacería de brujas, o lo que llamamos la época ardiente. A pesar de que la Iglesia había eliminado a los cátaros, a pesar que se habían robado la figura de Francisco, seguían existiendo multitudes que no aceptaban al clero católico. Estos paganos entonces se les acusaba de pacto con el diablo, de brujería. Se decía que el dios de los paganos, por tener cuernos, era Satanás. Se les acusaba de dañar las cosechas. Se les acusaba de cualquier cosa negativa. Es en estos momentos que aparece un terrible libro llamado El Martillo de las Brujas, donde se expone la manera de torturar a las personas sospechosas de brujería. Como vimos que el catolicismo elimina a la mujer y el mal llamado sacerdote resulta que es un personaje reprimido sexualmente, no reconoce su propia lujuria y le es más fácil acusar a una mujer de bruja por la atracción que siente hacia ella. La represión sexual trastorna al ser humano y podemos ver la gran mayoría de torturas y de procedimientos de la Inquisición tenían un trasfondo sexual masoquista. Existieron pueblos y ciudades en Europa donde prácticamente no quedó ninguna mujer. Era muy fácil abusar de ellas y después acusarlas de brujería. Había que encontrarles, por ejemplo, la marca del diablo, y esto se hacía desnudando a la supuesta bruja y revisando su cuerpo minuciosamente, punzando con un alfiler cada centímetro de su cuerpo hasta encontrar la famosa marca del diablo. En algunos pueblos quemaban a las supuestas brujas, en otros las ahorcaban. Aquí tenemos un instrumento que se llamó la pera, que era introducido en la vagina de la mujer y luego a través de la acción del tornillo, ésta se iba abriendo dentro de ella, desgarrándola completamente. Todo esto por la lujuria y la represión del clero. Realmente fueron pocos hombres los que fueron condenados por brujería. La mayoría de los que sí murieron
por este cargo simplemente era porque la iglesia quería quedarse con sus tierras y posesiones. ¿Quién era acusado de brujería? Bueno, cualquier persona que no aceptara la fe católica podía ser acusado. Cualquier persona que de repente conociera los misterios de las plantas, que curara con hierbas, que supiera ser limpias, energéticas, que tuviera sueños, que tuviera alguna facultad espiritual, que tuviera conocimiento de astrología, etcétera, etcétera. De esta manera es que la antigua religión ha tenido que permanecer oculta en grupos pequeños, ocultándose por la terrible persecución a las que se ha visto sometida. Y no fue muy diferente la historia cuando llegó la hora de la evangelización en América. A veces se nos cuentan historias totalmente absurdas de que los predicadores católicos venían a enseñarles el evangelio a los indios y estos sumisamente lo aceptaban. No hay nada más absurdo que esas historias. Ya se sabe con muchísimas evidencias que lo primero que llegaron a hacer fue a matar a todos los indios. El clero recogía sus niños y les prohibía su cultura y su idioma, y eran enseñados desde pequeños por la religión católica. Y así se eliminó en muchos países de América toda aquella cultura indígena. Se decía que los indígenas no tenían alma y por eso podían matarlos. Estos últimos 2000 años de historia han estado caracterizados por la sangre, el sacrificio, el homicidio, la corrupción, todo para intentar que las antiguas creencias no fructificaran y no compitieran con esta religión católica, que al ser totalmente fanática y sin sentido, pero que gozaba con el poderío económico en un inicio del Imperio Romano y se fue extendiendo por toda Europa, logró que entráramos en esa oscuridad a la cual llamamos Edad Media. Luego tenemos el Renacimiento, aquella época que llamamos el Renacimiento, y su nombre lo dice, algo fue lo que estaba renaciendo, el saber perdido, el saber oculto, la filosofía griega, las matemáticas, la música, y encontramos muchas reencarnaciones de grandes que vienen a traernos a través de un lenguaje artístico y cultural grandes conocimientos. Aquí tenemos los personajes más famosos de la música clásica y de las artes como Da Vinci, Miguel Ángel, Mozart, Beethoven. Avanzando un poquito más en la historia tenemos la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y es entonces que hasta que llega el año de 1951 se terminan de abolir las leyes contra la brujería. En el año 1951, en Inglaterra fueron abolidas las últimas leyes en contra de los brujos. Y es aquí donde Gerald Gardner en 1954 publica su libro llamado Brujería Hoy, en el que afirma que las teorías de aquella antropóloga Margaret Murray eran correctas, donde nos presenta todas estas creencias de la antigua religión bajo el nombre de Wicca. Y rápidamente empiezan a responder pequeños grupos dispersados en toda Europa que mantenían y guardaban celosamente aquellos secretos, aquellas artes mágicas, aquellos conocimientos paganos, y de esta manera la Wicca empezaría a crecer nuevamente, ya sin la persecución tan arraigada de épocas pasadas. Si bien hoy en día, por la ignorancia de las masas, todavía a la Wicca se le relaciona con el satanismo, con cuestiones oscuras, es simplemente por la ignorancia, pero cada vez más surgen personas que tienen una sed de espiritualidad de una manera más natural, sin esas imposiciones de un sistema fanático y dogmático. La Wicca es una religión natural, no tiene profetas, ni papas, ni libros sagrados. Es una espiritualidad prácticamente adogmática, que busca armonizar al ser humano con la naturaleza y con el universo. En estos últimos tiempos estamos viendo un surgimiento masivo, una búsqueda masiva de conocimientos holísticos, de prácticas espirituales como la Wicca. Concretando algunas ideas, decimos pues que la Wicca es todo aquello que mantienen en común todas estas culturas antiguas que hemos mencionado y otras que no mencionamos. Podemos decir que los antiguos druidas fueron los primeros depositarios de este conocimiento sagrado y que a través de su forma de vivir, de su chamanismo, esparcieron estos saberes
por todas partes del mundo. Los druidas tuvieron presencia en toda Europa, los celtas bebieron de su sabiduría y todo el chamanismo americano también es una herencia de los druidas. De esta manera podemos decir que las culturas indígenas de América traen consigo esa herencia druídica, que la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana en sus primeros años de esplendor tenían los conocimientos sagrados, los vikingos en una primera etapa, los indios Hopi, mayas, incas, aztecas, etc. Todas esas culturas, si las analizamos en su etapa gloriosa, encontramos muchos paralelismos, encontrando ese factor común que a todas las une, encontramos, en otras palabras, la Wicca. Cultura Wicca de Costa Rica está trabajando seriamente en la divulgación de la Wicca y formando varios coven unificados en diferentes partes del país. Contáctanos para unir esfuerzos, vivamos la Wicca como debe ser, en la naturaleza y siendo parte de esta gran familia pagana. Es nuestro mayor anhelo que la humanidad vuelva a la naturaleza y a sus misterios para sanarse en todos los niveles. Caminemos pues con paso firme, llevando a todas partes la bandera de la paz y el amor de los dioses. Devolvamos el real verdadero significado a la palabra brujería y que nadie tema más a la Wicca, que por tanto tiempo ha sido incomprendida, pero que hoy se levanta como el ave fénix más fuerte y hermosa que antes. Reaparecen por doquier los calderos, los saumerios, los conjuros y encantamientos que llenarán los corazones de los rebeldes con causa. Se sana la tierra, se terminan ciclos de oscuridad y nos preparamos para la verdadera armonía con el todo. Aprended el misterio, ved más allá de la forma, aprended los secretos del arte y que vibre vuestro corazón con cada palabra. ¡Feliz reencuentro!